hora vamos a hablar sobre la historia del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país y ya nos encontramos conectados con la presidenta del Consejo Directivo de Promsex y experta en género y derechos humanos. Se trata de Jenny Dador Tocini. Es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Paloma, y buenos días a todas las amigas y amigos que nos están viendo a través de la señal de ustedes. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y es que nos gustaría que usted nos comente en qué momento se reconoce la participación política de las mujeres en nuestro país. Mira, digamos que tenemos distintos hitos o momentos, ¿ya? Podemos señalar un primer momento que corresponde al año de 1933 y es cuando en ese proceso constituyente se reconoce el derecho de las mujeres a participar, a elegir y a ser elegidas en las elecciones municipales, ¿no? Igualmente también fue un voto restringido, no solo porque podían participar en este proceso, sino también porque fue solamente para las mujeres que eran letradas, que trabajaban o que estaban casadas o eran madres, ¿no? Y eran ya mayores de 21 años. Entonces, fue un voto, digamos, bien limitado respecto al universo de las mujeres. Posteriormente, en el año de 1955, es cuando se les otorga el sufragio, ¿no?, para participar en las elecciones generales, pero nuevamente quedan excluidas también aquellas mujeres que no sabían leer y escribir, lo cual es bastante, ¿no? Era, digamos, un voto bien restrictivo respecto al universo de mujeres, ¿no? Es recién en el año de 1979, con la Constitución del 79, en que se reconoce el derecho al voto universal. Y miren, en ese momento, por ejemplo, de la población analfabeta, el 70% eran mujeres. Entonces, cuando hablamos del reconocimiento del derecho al voto a las mujeres, yo creo que hay que pensar en distintos momentos, claro, porque este hito de 1933 o el hito de 1955, que es el que generalmente conmemoramos, en realidad no abarcó a la generalidad de las mujeres, ¿no? Entonces, nuestra fecha especial debería ser la Constitución de 1979. Y es a partir de allí, además, que se modifican un conjunto de derechos que tenían que ver con el reconocimiento de otras facultades en el mundo privado, en el mundo contractual, en el mundo familiar, etcétera, ¿no? Entonces, los años previos es solamente este reconocimiento a elegir y ser elegidas, pero rodeadas de un conjunto de restricciones, ¿no?, que hacían obviamente que el ejercicio de la participación política fuera bastante limitado. Claro, y también ha sido producto de la lucha de muchas mujeres y no solamente en el ámbito de las elecciones, digamos, sino también previamente en temas de educación, el acceso a la educación para las luchas por la igualdad de los derechos y una serie de procesos que se han tenido en nuestro país. Si hablamos a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿en qué momento se obtiene este reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país a comparación de otros países? ¿Es de manera tardía? Sí, sí, en realidad nosotros somos casi ya de los ultimitos, llegando a la fiesta de del reconocimiento del voto de las mujeres, ¿no? Ya previamente estaban Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, ¿no? Todos aquellos países previamente, incluso en Chile y en Ecuador, al no existir una prohibición expresa en la Constitución, ¿no? Ya las mujeres habían intentado, incluso a finales del siglo de los 800, participar en un proceso electoral, ¿no? Por supuesto que no las dejaron, pero como no había una exclusión expresa en la Carta Constitucional, ellas habían intentado ir a votar, ¿no? Y más bien fueron eso lo que de alguna manera sirvió como un disparador, ¿no? Pero sí, en todos los países y también en el nuestro, por supuesto, tiene que ver con procesos previos de colectivos, de mujeres organizadas, fundamentalmente por el acceso a la educación en un primer momento, y a inicios de los 900 tiene que ver ya con una demanda también de mujeres organizadas,
básicamente en el tema laboral, ¿no? Que es lo que hace, lo que ejerce presión sobre estos momentos, ¿no? Es decir, estamos en el espacio laboral, estamos en el ámbito público, o sea, ¿por qué no se reconoce a las mujeres la ciudadanía? Y además estas mujeres también estaban en las luchas gremiales, estaban también con los dirigentes partidarios, ¿no? Movilizando en todo el territorio nacional, incluso internacional, participaron en la fundación de los partidos políticos de inicios de este siglo. Sin embargo, no había un reconocimiento de la posibilidad de su participación ciudadana, ¿no? Y se temía mucho el voto de las mujeres en el sentido de que era como visto y esperado como un voto que se consideraba, digamos, un voto conservador, un voto, se le veía como un ser que era fácilmente influenciable, ¿no? Por la Iglesia Católica, por otro tipo de jerarquías. Entonces decían, no, las mujeres no, como que no tienen pensamiento propio, ¿no? Bien, y ahora que hemos revisado un poco de la historia de nuestro país, no sé si podríamos decir en la actualidad que la paridad y la alternancia es uno de los últimos logros de las luchas que tienen las mujeres en busca de una verdadera participación en la política de nuestro país. Efectivamente, o sea, el voto era importante y lo logramos, ¿no es cierto?, progresivamente. En el 79 se universalizó, pero luego la experiencia, la práctica, cada proceso electoral nos fue demostrando que no era suficiente, ¿no? Así Que es. eso era importante y era necesario, pero no suficiente. Lo mismo nos pasó con la ley de cuotas de género en el año de 1997. Fue un vehículo importante, facilitó la llegada de algunas mujeres más, pero no era suficiente y de alguna manera los movimientos políticos, los partidos, durante muchos años fueron encontrando siempre la forma de irle sacando la vuelta, ¿no? Y los distintos informes y procesos que hemos visto en el Jurado Nacional de Elecciones, en la Defensoría del Pueblo, yo creo que dan cuenta de esa historia, ¿no? Muy bien contada, cómo se las ingeniaban para poder burlar la presencia de las mujeres obligatoria en la lista, cuando menos en un 30%, ¿no? Y es recientemente, ahora que tenemos la posibilidad de aplicar en las listas la alternancia y la paridad, ¿no? Reflejando, o debieran reflejar estas listas, realmente una composición también numérica de cómo estamos representadas en la población, ¿no? Sin embargo, igual como la paridad y la importancia son necesarias para estos procesos de democratización o de deudas que nosotras decimos que nos tiene la democracia, o el bicentenario, ¿verdad? Porque vamos a cumplir 200 años de vida republicana y digamos que en el caso de la participación de las mujeres, como que recién se están saldando estas deudas que tiene la República con nosotras. No podemos olvidar que también hay otras desigualdades estructurales que están alrededor de cómo transcurrimos la vida nosotras y que tienen sí un impacto en si participamos más o menos en la política, ¿no? Por ejemplo, la distribución del uso del tiempo, las diferencias de horas con las que contamos las mujeres y las horas con las que cuentan los hombres, en la medida en que la mayoría de hombres en este país no hace trabajo doméstico no remunerado, o las brechas salariales. Nosotros tenemos menos recursos para invertir en una campaña, ¿no es cierto? Y también tenemos menos redes también de compadrazgos y amistades a la hora de recaudar fondos, ¿no? Entonces hay un conjunto de otras desigualdades estructurales que también hay que atender para hacer que esta participación sea realmente igualitaria. Así es, efectivamente, todavía hay mucho trabajo por hacer y sin embargo se tiene que incentivar esta participación política de las mujeres y el Jurado Nacional de Elecciones lo viene haciendo a través de diversas escuelas de formación política como la que se tuvo recientemente o se tiene en la ciudad del Cusco. ¿Podría comentarnos más sobre esta, en la que usted también ha participado? Así es, los procesos de formación política para las mujeres son sumamente necesarios también, porque si miramos, ¿no es cierto?, cómo transcurre la vida al interior de estos espacios de movimientos y partidos políticos, no necesariamente, o sea, a pesar de que las mujeres hemos estado en ellos, no necesariamente, ¿no?, nos hemos beneficiado de estos espacios de formación política, por la forma en que se organizan, por las horas en que se realizan.
¿no? Entonces, es necesario para nosotras contar con estos espacios que son de formación política, pero también son de empoderamiento, ¿no? Porque parte de estas desigualdades de las que hablábamos también tienen que ver con estos procesos de socialización diferenciado, ¿no? Que hemos recibido en la casa, en la escuela, en la universidad, donde de alguna manera se nos educa a las mujeres de manera diferente de los hombres, se nos enseña a ser más modositas, supuestamente no tenemos intereses propios, supuestamente no nos gusta el poder, etcétera, ¿no? Entonces, como que el proceso en la escuela de formación política también nos ayuda a fortalecernos como personas y a conocer, por supuesto, más el tema de las estructuras de gobierno, los procesos históricos de conquista en la lucha del voto, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hemos trabajado en esta escuela de formación política del Cusco, que ellas, ¿no? Bien han escogido en llamar, donde las mujeres trabajamos para florecer, ¿no? Me parece un nombre muy, muy significativo, ¿no? Siendo la primera de estas escuelas, porque las mujeres están allí, tienen brotes, dan hojas, dan sombras, todo, pero para florecer necesitan también trabajar en conjunto y fortalecerse en conjunto, ¿no? Efectivamente, y todavía hay mucho trabajo por hacer y como usted lo decía, desde pequeños, en el hogar, en el colegio y más adelante también con este tipo de capacitaciones que se realiza. Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias, Paloma. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos con más.